Hace poco leí un artículo en donde el autor afirmaba, esta es una lista de los peores versículos de la Biblia. A los cristianos les encanta ignorar estos versos. Si tan solo los leyeran, se convertirían en ateos. Esa afirmación me sorprendió. He leído la Biblia de principio a fin varias veces, sin saltarme ningún versículo, y no soy ateo. De hecho, todo lo contrario. La lectura constante de las Escrituras ha profundizado mi amor por Dios, mi fe en Cristo y mi confianza en la Biblia como la palabra de Dios. Así que comencé a leer la lista y me sorprendí todavía más. Muchos de los versos estaban completamente sacados fuera de su contexto inmediato y del resto de la Biblia. Otros solo se trataban de malentendidos a la luz de la realidad del nuevo pacto en Jesús. Hubo una tercera categoría de versículos que francamente sí son difíciles de leer y entender. Sin embargo, para aquellos que hemos creído en Jesús, no representan ningún problema. El autor insistía en que a los cristianos les gusta ignorar esos versículos. Me pregunto si ese autor está consciente de que dichos versículos han sido traducidos por cristianos a cientos de idiomas. Además, literalmente, hay miles de libros publicados por cristianos con comentarios de cada verso de la Biblia. Por si eso fuera poco, la mayoría de los pastores evangélicos animan a su congregación a leer toda la Biblia y no solo partes de ella. Así que no ignoramos esos versos. En este artículo quiero dar respuestas breves e introductorias a esos versículos que, supuestamente, deberían hacer temblar nuestra fe. Debo comenzar diciendo que este artículo está escrito específicamente para creyentes. Si tú no crees en Dios, difícilmente encontrarás algunos de estos argumentos persuasivos. Eso se debe a nuestra cosmovisión y presuposiciones que no compartes con nosotros. Cosmovisión y presuposiciones. En su libro sobre los milagros, el profesor C.S. Lewis argumenta que creer o no creer en los milagros depende de si uno cree o no cree en Dios. Si Dios existe, es enteramente posible y razonable pensar que, si Él quiere, puede intervenir de la manera que lo desee en el cosmos que ha creado. Pero si no crees en Dios, por supuesto no creerás que existen los milagros y considerarás toda creencia en ellos como irracional. Si Dios, es decir, un ser omnipotente, trascendente, santo y soberano, entonces tiene ciertas prerrogativas como creador del universo. Algo similar pasa con la Biblia. Si crees que Dios existe, es enteramente razonable creer que se ha revelado. Aquí no haré una defensa de por qué creemos que la Biblia es la única palabra de Dios, eso será para otro vídeo. Si Dios, es decir, un ser omnipotente, trascendente, santo y soberano, entonces tiene ciertas prerrogativas como creador del universo. Así que, como cristiano, leo la Biblia con una cosmovisión, es decir, una visión de todas las cosas que afirma que la Escritura es la revelación de un Dios trascendente y soberano. Por lo tanto, mi presuposición es que ella es la palabra de Dios ante la cual debo humillarme. Por lo tanto, más que examinar la Biblia, dejo que ella me examine. Eso no quiere decir que deba dejar mi cerebro en la puerta. El cristianismo es una fe filosóficamente sólida y lógicamente coherente. Así que veamos ahora algunos de los supuestos, peores, versículos de la Biblia. Versículos sobre leyes extrañas. Aquí una lista de versículos que algunos consideran demasiado extraños o, en algunos casos, incoherentes. Éxodo 23:19, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Levítico 11:3-4, de entre los animales, todo el que tiene pezuña dividida, formando así cascos hendidos, y rumia, comerán. Sin embargo, de los que rumian o tienen pezuña dividida, no comerán estos. El quemelo, porque aunque rumia no tiene pezuña dividida, será inmundo para ustedes. Levítico 19:19, mis estatutos guardarán. No juntarás dos clases distintas de tu ganado, no sembrarás tu campo con dos clases de semilla, ni te pondrás un vestido con mezcla de dos clases de material. Levítico 19:27, no se cortarán los extremos de su cabellera en forma circular, ni se dañarán los bordes de su barba. Según rabinos y teólogos, hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento. Algunos de ellos son difíciles de entender porque fueron escritos a una cultura que vivió hace 3500 años, quienes se encontraban rodeados por religiones paganas. El propósito de estos mandamientos era identificar a Israel como una nación diferente a todas las demás, separada para Dios. Levítico 27. Es por eso que Dios regula su dieta, su vestimenta, su forma de sembrar, los sacrificios que debían ofrecer y la manera en que habían de obedecer y acercarse a Dios. Cuando un extranjero llegaba o pasaba por la tierra de Israel,
no podía evitar notar que acababa de entrar en un pueblo completamente diferente al suyo. Comían diferente, se vestían diferente, sembraban diferente, sacrificaban diferente, vivían diferente. Por si eso fuera poco, en el centro de todo había un tabernáculo, y después un templo, en donde se adoraba a un Dios único sin ningún tipo de imagen hecha con mano. Este Dios esperaba lealtad y santidad de parte de su pueblo. La única manera de poder entender estos pasajes es con la convicción de que Dios, por ser Dios, tiene ciertas prerrogativas. Al ser un Dios completamente santo, Él tiene todo el derecho de juzgar a personas, pueblos e incluso al planeta entero. Él puede decidir juzgar a otros por medio de una persona, como David, o Josías, un pueblo, como Israel, o un evento cataclísmico, como el diluvio o la tribulación final. Un factor que frecuentemente se pasa por alto es que Dios juzgó también a Israel con fuerza. Por ejemplo, Éxodo 32 horas y 35 minutos, Levítico 10:2, Número 11:1, 14:37, 16:31-34, 46:49, 21:6, 25:9, etc. Miles de israelitas murieron por desobedecer al Dios del pacto. Sin embargo, Dios siguió mostrando gracia y misericordia para con aquellos que buscaban ser fieles al pacto. Otro factor que se pasa por alto es que, antes de la conquista en Canaán, Dios tuvo misericordia de los cananitas por 400 años, Génesis 15:16. Sin embargo, persistieron en su terrible maldad, en todo tipo de pecados sexuales, sacrificios humanos, homicidios, etc. Hay evidencia histórica de que muchas de estas naciones tenían prácticas tan terribles que serían consideradas hoy como terrorismo y opresión del peor tipo. Sin embargo, hay múltiples pasajes en las Escrituras donde se otorga gracia a personas gentiles, no israelitas, que se humillan ante Dios, como Rahab y Irat, y hay muchos pasajes donde Dios manda a su pueblo a ser misericordioso con los foráneos. Éxodo 23:9, no oprimirás al extranjero, porque ustedes conocen los sentimientos del extranjero, ya que ustedes también fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Levítico 19:34, el extranjero que resida con ustedes les será como uno nacido entre ustedes, y lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Deuteronomio 14:28-29, al fin de cada tercer año, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni herencia contigo, también el extranjero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. Hebreos 13:2, no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Comenta, los derechos humanos eran más importantes. El dueño del sirviente perdía su posesión tan pronto como abusaba físicamente de su sirviente. Tanto los términos siervo como sierva están incluidos en ambos versículos 26 y 27, para asegurarme de que entiendas esta ley se aplicaba a todos los sirvientes. En cuanto al Nuevo Testamento, es cierto que el apóstol Pablo manda a los esclavos a comportarse de manera recta para con sus amos, pero al mismo tiempo, defiende la vida de un esclavo, lo llama su hijo, aboga por su libertad, e incluso está dispuesto a pagar de su propio dinero cualquier cosa que el esclavo hubiera hecho. Esto se ve en la carta a Filemón. Además, Pablo recomienda que los esclavos procuren la libertad y que no se hagan esclavos de nadie. Primera de Corintios 7, 21-23, todo esto era absolutamente revolucionario en su tiempo. Si llegaste hasta acá quiero felicitarte, porque estás instruyendo tu mente y corazón con la palabra de la verdad. Nos vemos muy pronto en un próximo video.